Buenas tardes, ya casi, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, tú. También, gracias a Dios. Aquí emocionado, hermanos, la verdad. Creo que siempre es un privilegio el exponer la palabra, hermanos. La palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermanos. Es algo que de veras jamás pensé yo que algún día estuviera yo exponiendo ante un público aquí como ustedes la palabra. Y es que de veras, hermanos, Dios es bueno con nosotros, de veras. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén, amén. Bendito sea el Señor. Los invito, hermanos, después de saludarlos a que abramos nuestras Biblias, y vamos a hacerlo allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, hermanos. Capítulo 30 de Deuteronomio. Cuando lo tengan, digan Amén. amén. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a hacerlo del versículo 15 en adelante. Deuteronomio 30, 15 en adelante. Lo voy a leer y ustedes síganme ahí con su vista en su Biblia. Dice la palabra de Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos adquirir fe, adquirir salvación, adquirir, Señor, todas esas ricas bendiciones que nos has dado, Señor, y que nos estás dando día a día. Muchísimas gracias, Señor, por nuestro amado Salvador, quien ha venido a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros, Señor. Gracias por ese maravilloso regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, como ya se ha dicho en otras ocasiones, estamos hablando, ¿verdad? Del orden de lo que se está, del orden de la salvación, hermanos. Y ya se ha hablado de algunas cosas, como por ejemplo el llamado, arrepentimiento, fe, etcétera, etcétera. Pero ahora, hermanos, quiero hablarle yo de un pedacito así, pero bien importante, que es el libre albedrío. El libre albedrío es algo que, hermanos, lo podemos ver si han empezado a leer, yo creo que sí, leer la Biblia desde un principio, desde la creación del hombre sobre la tierra, hermano. Estamos viendo ahí en Génesis, desde que fue creado el hombre, Dios le dio libre albedrío.
Desde entonces está, hermano, toda esa historia. Dios nos ha dado siempre libre albedrío. ¿Por qué, hermanos? Porque su gloria quería, según mi mente y mi convicción, quiere su reino, hermanos, que sea de alguien que lo dé por su propia voluntad. Y así la gloria de nuestro Dios va a ser mucho más grande que si hubiera hecho autómatas, hermanos. ¿Verdad? Autómatas que simplemente les dijeran, haz esto y automáticamente van. Dios siempre ha querido y nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Si quieren ver, vamos a verlo, hermanos. No estoy diciendo una cosa por otra. Está en Génesis 2, cuando Dios pone al hombre. Génesis 2, en los versos 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí lo puso, hermanos, y le dio a escoger. ¿Sabes qué? Ahí está. Puedes escoger o obedecer o desobedecer. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? El hombre desobedeció, el hombre cayó y por lo tanto Dios, pues sí, le pudo mucho, pero Él siguió con ese libre albedrío dándoselos a los hombres, hermanos. Me llama mucho la atención aquí, hermanos, en cuanto a Deuteronomio, en el verso 19, hermanos. Vamos a ver de ahí del mismo párrafo que leímos. En el verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y me llama mucho la atención de eso, hermanos, porque veo como que Dios nos está rogando, hermanos, nos está suplicando que nosotros escojamos seguirle a Él, obedecerle a Él. Hermanos, cuando todo esto es para nuestro propio bien, ¿no es cierto eso? Todo es para nosotros, para nuestra propia bendición, hermanos, y ahí estamos, ¿verdad? También en Ezequiel 18:32, miren, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ezequiel, en el libro de Ezequiel. En el capítulo 18 y el verso 32 dice la palabra de Dios: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Quién es realmente el que muere, hermanos? El que muere realmente es el que no tiene salvación, porque la palabra de Dios dice que nosotros, los que ya hemos creído, simplemente dormimos. ¿Es cierto? Dice que dormimos, hermano, aunque en otros textos, por decir así, está diciendo, habla de la muerte. Por ejemplo, ahí en el Salmo 116, hermanos, vamos a verlo también, ahí el Salmo 116. En el Salmo 16, fíjense lo que dice en el verso 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí habla de esto porque nosotros sabemos que pues, tenemos que morir, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, que es agradable ante los ojos de Dios que cuando moremos nosotros, algún creyente, hermano. ¿Por qué dice eso? Porque Él sabe que nos vamos a estar allá con Él.
vamos a estar allá por toda la eternidad, hermanos, porque en realidad eso es lo que siempre ha deseado Él, que estemos allí con Él, hermano, que andemos ahí en su presencia y estemos siempre bendecidos a través de estar con Él, hermanos. Es maravilloso cómo vemos a través de su palabra, cómo el Señor siempre se ha interesado por la humanidad, hermanos, porque fue hecha conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver en 1 Corintios, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios, qué nos dice el apóstol Pablo, hermanos, hablándole a los corintios, en 1 Corintios 10, Primera de Corintios 10, en el verso 23, hermanos, dice la palabra de Dios, hablando del libre albedrío, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice nomás que hermoso. El apóstol, hermano, después de haber sido un perseguidor, de la iglesia, ahora ya convertido, hermanos, se da cuenta que realmente lo que había hecho, lo había hecho en ignorancia y en incredulidad. Pero ahora, hermanos, está haciendo ejemplo para la iglesia, hermanos, y está diciendo que todo le es lícito, pero no todo conviene. Y él va a hacer siempre lo que conviene. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el hermano Pablo? Dice que va a ser lo que edifica, hermanos. Que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si ustedes han leído que estoy seguro que sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí estaban diciendo, dice la palabra, hermanos, que todo era en común, todo tenían en común. Los hermanos que tenían más riquezas vendían sus propiedades y las ponían todo a los pies de los apóstoles, pero siempre por la humanidad, porque algunos ya no querían hacer nada, entonces mejor quitó todo eso, ¿verdad? Pero era el amor, hermanos, del Señor, el que estaba ahí, haciéndolos que realmente miraran las cosas menos valiosas que realmente lo que Dios les había dado en sus corazones, ¿verdad? Realmente, hermanos, cuando tenemos el amor de nuestro Señor, lo podemos comparar y podemos decir, no hay otra cosa más valiosa que el amor de nuestro Dios. Por eso podemos, al valorizar todo eso, hermanos, dice el mismo apóstol que todo lo ha puesto como cosa que ¿verdad? Como dice él, hablando en otras palabras, como estiércol, hermano, ¿verdad? ¿Sabes lo que vale el estiércol? Pues para fertilizar las plantas tal vez un poco, pero casi para otros no sirve para nada, ¿verdad? Gracias, hermano. Así, valorizando lo de la tierra con lo que la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, al mirar esto, nos está diciendo la palabra que nosotros debemos de edificarnos unos a los otros, hermanos. ¿En qué forma nos podemos edificar, hermanos, los unos a los otros? En muchas cosas, hermanos. En muchas
cosas, porque Dios ha puesto, dice que ha puesto las obras, las ha preparado desde antes, hermano. ¿Para qué? Para que su pueblo andemos en ellas, ¿cierto? Andemos practicándolo. No practicamos las cosas, no hacemos las cosas buenas ni nada de eso para salvación, sino las hacemos porque Dios nos lo estaba demandando, hermano, y por amor lo hacemos, porque es hermoso. ¿A poco no les es grato cuando ustedes saben que algún hermano tiene una necesidad y vas y dices, ¿sabes qué, hermano? Mira, aquí te traigo lo que puedo, pero mira, para que te ayudes. No, mire, hermano, la palabra de Dios dice que cuando tú haces eso, es más bienaventurado cuando das que cuando recibe, que el que recibe. Porque ¿saben qué? Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, hermanos. Cuando tú das algo, Dios te da ese como unas caricias en el corazón, hermanos, de decir, ¿sabes qué? Buen hijo, eso es lo que quiero que hagas. Cuando tú le das unas palabras de aliento a alguien que está desanimado, eso es lo que quiere el Señor, que nos edifiquemos en todas esas cosas, hermanos, ¿verdad? Y todo eso nos lo está simplemente mandando a que lo hagamos, pero es libre albedrío de cada uno de nosotros si lo queremos hacer o no, hermanos. Ahí está nuestro Dios maravilloso. Amén. Dice el apóstol, sigue diciendo el apóstol en el versículo 32 del mismo capítulo de 1 Corintios 10, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, el 33, como yo también, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese es el amor del Señor. Y en el versículo primero del capítulo 11 que sigue, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué hermoso que podamos decir nosotros, hermano, con toda nuestra con toda nuestra franqueza, con todo lo que decir eso. ¿Sabes qué? Cuando hablemos de Cristo, que podemos decirle, sé imitador de mí, como yo soy de Cristo. Hermanos, qué convicción, ¿verdad? Porque esa es convicción, hermano, cuando tú estás totalmente seguro de que tú estás en Cristo y que estás poniendo en primer lugar todos esos estatutos, todos esos mandamientos que nos estaba diciendo la palabra de Dios. Cuando tú estás haciendo eso, hermano, tú puedes tener esa seguridad de decir lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Y el mundo tiene que ver eso, hermanos. En un verdadero cristiano, el mundo tiene que ver eso. Porque de lo contrario, el evangelio va a ser vituperado. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo. Y por lo tanto, un embajador, ¿qué es lo que hace? Enseña. Un embajador, por ejemplo, embajador vamos a hablar de México, pues tiene que dar a conocer su país, ¿verdad? Tiene que conocer bien al país para poder representarlo y decirle qué es lo que es México. Así nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que saber realmente enseñar qué es Cristo para la humanidad. Amén. ¿Verdad?
¿Y qué es lo que es Cristo? Pues el Salvador del mundo, nuestro Señor, nuestro Rey. Es nuestro todo, hermanos. Porque sin Él nada podríamos haber hecho, ¿verdad? Así es que, hermanos, cuando estamos ya en el camino del Señor, cuando estamos ya caminando en la obra y que estamos trabajando y que estamos edificándonos y que estamos trabajando en la obra, hermanos, Dios nos está como puliendo, hermanos. Dios nos está obrando en nosotros. Porque cuando llegamos nosotros a Cristo, nosotros éramos como una, vaya la comparación, una piedra, hermanos, aunque preciosa, cuando se encuentra, por decir así, una piedra preciosa por ahí entre la tierra o qué sé yo, pues está fea y está áspera y está, pues ahora sí que no tiene mucha atracción, pero el que conoce, hermano, la limpia, la pule y le da todo lo que se le tiene que hacer a una piedra preciosa. Y hermanos, cuando la termina de hacer ese trabajo, ay caray, pues es una piedra preciosa de gran valor, hermanos. Así somos nosotros, hermanos del Señor, hermanos. No se desanime usted, hermano, que no puede hacer gran cosa, por decir así. Hay personas que, como mi esposa, que ya está un poco grande, ella ya se quiere desanimar porque ya no puede hacer mucho y ella quisiera hacer otras cosas, pero hermanos, todos somos necesarios de una forma o de otra. El detalle de todo es que hay que trabajar, hay que hacer algo, y siempre cuando lo hagamos hay que hacerlo como para el Señor, porque eso es lo importante, hermano. Si es agarrar una escoba y limpiar un poquito de basura que es por acá, un polvito por acá, hermano, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, eso nos lo toma en cuenta el Señor, hermano, ¿verdad? Y eso le agrada al Señor, hermanos. Así es que, por lo tanto, hermanos, tenemos que trabajar, hermanos, trabajar. Hay mucho trabajo en la iglesia. La iglesia tiene mucho trabajo. Tiene principalmente, hermanos, el mundo alrededor está muriéndose la gente sin Cristo. Se está yendo al infierno, hermanos. ¿Y nosotros? En la iglesia nada más. Ciertamente, estamos aquí reunidos para adorar, para conocer, para bendecir, para edificar. Hermanos, pero acuérdense que para todo hay un tiempo. Tenemos que hablar de ese amor de Cristo a esas almas que se están perdiendo. Hermanos, si a nosotros no nos hubieran hablado, nosotros no estuviéramos aquí. Pero alguien nos habló. Alguien nos habló y nosotros escuchamos y decidimos por nuestro propio libre albedrío aceptar la palabra. Y ahora estamos aquí, hermanos. Eso mismo que recibimos de gracia, dice la palabra de Dios, tenemos que darlo de gracia también. Amén. Tenemos que amar a las almas que se están perdiendo, hablarles para que vengan al arrepentimiento y puedan ellos alcanzar la salvación, alcanzar esa conversión que es por libre albedrío. Dice la palabra de Dios, así como le estaba yo diciendo de esa piedra, que somos como una piedra, pues la piedra preciosa, hermanos, la piedra viva, dice la palabra de Dios, que es Cristo mismo, ¿verdad? Y que los edificadores, aquellos edificadores que cuando Él vino, eran los que se les dio la palabra de Dios, los judíos,
todos esos escribas y fariseos y todos esos que eran los que líderes de la iglesia, ellos eran los edificadores, hermanos, y dice que desecharon esa piedra preciosa, la desecharon, siendo y llegó a ser la piedra angular. No sé mucho yo de construcción en cuanto a eso, pero una piedra angular, hermanos, siempre va en la esquina y es de las más importantes, hermanos, para un edificio, levantar un edificio. Cristo es la piedra angular y fue desechada, hermanos, por los edificadores. Nosotros no debemos de desecharla, hermanos, ni tenerla en poco, porque Cristo es el que nos ha alcanzado, hermanos. También podemos ver en la vida que podemos tener todo, hermanos, no nos hace falta nada, pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos hace falta todo, hermanos. Nos hace falta todo. Yo quisiera, hermanos, hablarles un poquito de mí, de mi testimonio, aunque se nos ha recomendado que no debemos de hablar mucho de nosotros mismos, pero hermanos, de lo que yo estoy hablando se presta para esto, hermanos, y es que miren, yo conocí algo de la palabra desde cuando yo era niño, tenía como 13 años, hermanos, por allá el año de 1970, si no me equivoco. Nosotros somos originarios de Michoacán, nos fuimos a la Ciudad de México siendo yo todavía un niño. Y nos fuimos allá porque mi madre padecía de cáncer y le dijeron que pues tal vez en la Ciudad de México era donde había más adelantos médicos, podía pues aliviarla. Nos fuimos para allá, hermanos, pero mi mamá seguía enferma. Alguien por ahí una hermana le compartió de Cristo y ella pues ya había probado mucho con médicos y de todo, hermanos, especialistas, y ella era muy religiosa, hermanos, con decirles que yo me acuerdo que en las cuaresmas nos tenía toda la cuaresma rezando un rosario, todas las noches, hermano, todas las noches, toda la cuaresma, y hay veces estamos dormidos, es un coscorrón ahí, y ya nos despertamos, pero toda la cuaresma, hermano, sé que ella era muy religiosa, y cuando alguien le habló de Cristo, le dijo que Cristo la podía salvar, y ella desesperada, pues dije, pues si Cristo me puede salvar, pues ¿dónde está? Pues te invito a la iglesia. Fue a la iglesia, hermano, y le gustó, y oraron por ella, y siguió yendo, y hermanos, pues al poco tiempo ella no supo ni cuándo se alivió. No supo cuándo se alivió, pero ella estaba sana. Cuando fue con el médico, le dice, tú no tienes nada. ¿Cómo? No tienes nada, tú estás sana. Ella adquirió una fe pues muy grande, hermano, se convirtió al cristianismo, y por lo tanto pues a nosotros como estábamos muy chicos, nos forzaba a ir a la iglesia, ¿no? Yo ya tenía en ese tiempo algunos 13 años, hermanos, por ahí. Yo ya había entrado a la rebeldía, ¿no? Pues un niño de 13 años quiere jugar con sus amigos, quiere allá, pero menos que le llamen aleluya, hermanos. Los amigos, ¿no? Y yo no quería ir, pero cuando iba, hermanos, la palabra de Dios es poderosa, se me quedaba en la mente, y
y yo escuchaba y hablaban del cielo y hablaban del infierno ay, híjole, pues, pero yo quería lo mío. Yo decía y escuchaba decir a varios por ahí, entre mis amigos, no, es que la religión es para los viejitos ya, esos que ya se están muriendo, esos que ya no tienen nada que divertirse, ya ni pueden correr, ya ni pueden hacer nada. Hermano, yo iba creciendo, pero como siempre fui muy libre allá en mi tierra, entonces yo quería libertad, gracias hermano, muchas gracias. Y cuando todavía no cumplía 16 años me salí yo de mi casa, me vine por acá por estos rumbos. Hermanos, desde que yo me vine me miré, yo no sé qué piensa uno a esa edad. Me pongo a pensar, digo, ay, muchachos de 16 años. Hermanos, yo tenía, en mi casa tenía, aunque ya siempre he trabajado, pero tenía, hermanos, casa, tenía comida, tenía ropa limpia, tenía cama, tenía un techo, tenía todo, hermano. Me salgo de mi casa, ahora no tenía nada. Hermanos, si no trabajaba, si le hacía el ojo, lo que sea, pues no iba a tener lo que necesitaba. Entonces fue muy difícil para mí esto, pero Dios me seguía hablando, hermanos. Yo escuchaba la radio y de repente por acá y hay mucha, allá casi no hay, pero no había en ese tiempo, pero acá ya había muchas estaciones cristianas y predicadores que predicaban en la radio y X, y yo de repente quería cambiarle al radio y escuchar una predicación y me llamaba la atención y me acordaba de la palabra que había en mi corazón y vertía mis lágrimas, hermano, porque me acordaba de mis padres, me acordaba de todas las cosas que habían pasado y el Señor seguía trabajando, y mi madre, que no dejaba de orar por mí, claro. Pero ahí estaba, hermano, el Señor a través del Espíritu Santo trabajando en mí, hablándome, hermanos, no forzándome, sino hablándome a mi vida. Después, hermanos, de haber salido yo de mi tierra muy pequeño, fui a visitarles y mi mamá tenía una misioncita allá en mi rancho, pues allá en Michoacán. Ella siguió viviendo ya en la Ciudad de México, pero iba a Michoacán con una misioncita que tenía ella, de los conocidos ahí, ya había varias almas ahí, y me dice mi mamá cuando fui a visitarla, hijo, te invito, vamos para allá. Pues vamos, tengo como 30 años que no visito el lugar donde nací, se me hizo interesante ir, y fui. Hermanos, ese día el Señor me esperaba. En la tierra donde nací, carnalmente, ahí nací espiritualmente también. Amén. Ese nada más que hermoso. Ese día dije, Señor, no puedo más. Estoy cansado, estoy cargado, hermanos, a pesar de que ya para ese tiempo se pudiera decir que yo tenía todo, lo que no había tenido, yo lo tenía. Había trabajado porque mis padres me enseñaron a trabajar desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño. Así es que un hombre que sabe trabajar en ningún lado se va nunca va a estar pobre, pues se puede decir, ¿no? Donde quiera hay oportunidades, y más en este lugar, en este país. Aquí el que viene a trabajar, aquí no es pobre, hermano. Pobre el que no quiere trabajar, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de todo eso, hermano, yo sentí un vacío antes de todo. Sentía que Dios me hacía falta.
Dios me estaba, y como les digo, cuando llegué a aquel lugar, hermanos, sentí, hermanos, como que esa carga tan pesada que he visto en una película que se llama El progreso del peregrino, trae un costalón acá grande, ¿no? Y va cargándole, y son todos sus pecados que trae ahí. Yo me lo afiguré, ahora que ya, en ese tiempo todavía no había visto esas películas, pero después que miré, dije, ay Señor, ese costalón yo lo traía cargando con todas esas cosas, hermano. Pero una cosa bien importante es que yo, cuando andaba así antes de recibir a Cristo y que andaba por acá, hermano, yo me vi en algunos momentos en peligro de muerte. Y yo sabía, hermano, el Espíritu de Dios me decía, o sea, si tú mueres ahorita, tú vas a ir al infierno. Y eso me llenaba de temor, hermano. Yo sabía, me llenaba de temor, y cuando ya pasaba aquel momento, me llevaba, mi conciencia me decía, ¿y si hubieras muerto? ¿Dónde estarías? Ay, Señor, ayúdame. Así es que cuando yo llegué ya cuando Dios me habló, sentí esa carga despejada totalmente, hermano. Sentí esa libertad, cuando estás bien cansado y cargado, y que ya no traes esa carga ni esa pesadez en tu vida, hermano. Qué hermoso es el Señor. ¿Qué hice yo? No hice nada, hermano, solamente le dije a Dios, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo, yo he luchado y he tratado de ser feliz por una o por otra. No he podido, Señor. Pero yo he escuchado que tú sí puedes. Amén. Tú sí puedes liberarme. Libérame, Señor. Y hermanos, les decía al principio que yo no pensé que algún día fuera a predicar su palabra, porque hermanos, la verdad, nunca pensé. A mí, y todavía estoy un poco soy muy introvertido, pero hablar ante un público como ustedes a mí me costaba muchísimo trabajo, hermano, muchísimo. Pero Dios hace libres, nos hace libres de todo eso, hermanos. Eso es lo que ahora sé. Y eso es lo que me alegra, hermanos. Y yo sé que, hermanos, Dios nos está preparando. Amén. Preparémonos, hermanos. La obra del Señor no es en vano. Un día vamos a estar ante la presencia de Dios listos. ¿Para qué? Para estar con Él, hermanos. Para estar con Él. Esta vida es una vida muy incierta, hermanos, en este mundo. Muy incierta, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. En este mundo no hay nada seguro, ni nada es para siempre aquí, como dicen, ¿verdad? Pero en el Señor sí. En el Señor sí, hermano. Así es que yo veo aquí, hermanos, de los que conozco, créanme, veo gente que puede ser muy capacitada, hermano. Pero para eso tenemos que dejarnos pulir por nuestro Señor. Amén. Tenemos que someternos a Él, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Pablo al Señor cuando lo tumbó el caballo, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres que haga, Señor? Él era un hombre muy preparado. Sin embargo, no le conocía, pero cuando le conoció, ¿qué quieres que haga? El Señor no le dijo, ve y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. En ese momento le dijo, no, ve, humíllate ante aquel, Él va a orar por ti. Fíjense, un hombre preparado, hermanos. Y es que, acuérdense, el que se exalta será humillado. Y el que se humilla
deben saltar. Qué hermosa es la palabra. Así es, hermano. Así es. Preparémonos. Yo sé, hermanos, que hay veces ya estamos desanimados, hay veces no queremos, hermanos, pero cuando tú te pones en las manos de Dios, te voy a decir una cosa: Dios no te va a dejar, no te va a dejar. Aunque luches y digas lo que sea, porque tú ya le entregaste tu vida al Señor. Y si no se la has entregado, hermano, y él te va a poner esa carga para que un día te rindas ante Él. Un día te rindas porque tú eres de Él. Y Él no te va a dejar ir. Eso es lo que me pasó a mí, hermano, y yo se los comparto con todo el cariño y con todos los deseos de que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, sirvamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra fe, hermanos, ¿verdad? Dios les bendiga mucho y, hermanos, en el Señor no hay pérdida. En el Señor no hay pérdida. Hay puras ganancias, hermanos, y hagamos depósitos allá, porque aquí se van a corrompir todo. Los depósitos allá en el banco del cielo, allá están seguros, hermanos. Allá están bien seguros. ¡Ánimo! Con esto termino, hermanos. Vamos a orar y hermanos, Dios los guarde y les bendiga. Amado Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, contigo estamos seguros. ¿Sí? En tus manos nadie nos puede arrebatar, Señor. Ni el más poderoso. Contigo estamos seguros y queremos seguir estándolo, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, a depender más de ti, Señor, a creerte más, Señor, porque hay veces nuestra fe falta. Ayúdanos, Señor, que podamos nosotros decir, Señor, con una certeza, Padre, que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Eres nuestro todo, Señor. Y que podamos, Señor, ante el mundo, hablar con esa franqueza y no avergonzarnos, Señor, porque muchas veces pasa sobre nosotros esa mentalidad. Y dice el apóstol Pablo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Te adoramos, Padre, y te damos muchas gracias porque somos muy privilegiados, Señor, de estar aquí oyendo tu palabra, reunidos adorándote. Señor, ayúdanos a serte fiel, a serte, Señor, muy fiel. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos.